Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Muy bien, y está Nancy, ¿y quién más? Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en un episodio más después de este breve descanso de categorías sospechosas y hoy vamos a conversar de un tema que ha estado bastante movido últimamente en la opinión pública, en los medios de comunicación, el tema de la paridad. Y para ello tenemos a la consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral. Consejera, muy buenos días. Muy buenos días, Verónica, qué gusto saludarte, saludar a la audiencia y saludar a Nancy también por aquí. Buen día. Bienvenida, consejera. Y antes de que comencemos con esta charla, quiero compartirles que la trivia tiene que ver evidentemente con el tema y quien conteste correctamente se va a llevar esta obra. Es Tribunal Electoral, Diálogos con la Crítica, coordinado por el doctor José Roldán Chopa, que además como parte incluso de nuestra oferta educativa tenemos en un ratito más la presentación de esta obra, pero tienen que contestar ¿con qué reforma electoral se elevó a rango constitucional el tema de la paridad de género? Es una pregunta pues medianamente sencilla, contéstenos y quien lo haga correctamente va a llevarse uno de estos ejemplares. Recuerden que si tienen ejemplares por acá pendientes, porque siempre nos dice Rafa que lo recordemos, pueden venir aquí a Universidad 2219, al ladito de Ciudad Universitaria, para recoger sus ejemplares. Así es que les decía, vamos a tener esta presentación hoy a las 11 de la mañana. La pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Va a estar el autor, el doctor Roldán Chopa, va a estar también la magistrada Janine Otálora, algunos colaboradores de la obra, Javier Aparicio, Judith Nieto, y va a ser moderada por Gabriela Villafuerte. Entonces, si tienen la oportunidad de alcanzarnos en la Eje, ustedes saben, estamos en Virginia 68, y si no, pueden seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales. Así es que, después de estos breves avisos parroquiales, comencemos ahora sí con la charla. Y es que tenemos una gran invitada además para hablar de este tema, como dices, Verito, que es noticia. Porque recientemente pues se aprobó también ya en el Tribunal Electoral la sentencia que confirma este acuerdo, pero demos una introducción al tema, consejera. ¿Cómo es que llegamos a este punto de hablar de paridad en gubernaturas? Si nos puede platicar de esta historia de la paridad, de las cuotas a la paridad también. Claro que sí, Nancy. Gracias, bueno, primero decirles que no ha sido fácil. El camino a la paridad ha sido un camino lleno de obstáculos que se han ido liberando poco a poco. Fíjense ustedes, empezamos en los 90s. Muchas de ustedes yo creo que iban naciendo, muchas mujeres que ahora tienen muy apropiado el tema. En los 90s, las leyes decían que los partidos políticos procurarían, por ahí eran recomendaciones, incluir a las mujeres para las contiendas electorales. Y viene una gran reforma en materia electoral, en muchos sentidos, en 1996, donde se establece por primera vez una cuota de registro para 70% de un género y 30% de otro género. Ya se imaginarán cuál era el género del 30%, ¿verdad? Pero seguíamos ahí sin un efecto vinculante. ¿Qué pasaba si no lo cumplían? Pues se quedaba en el limbo, se quedaba sin ninguna sanción.
Viene otra reforma en 2002, donde se sigue conservando la cuota, ahí era un sistema de cuotas 70-30, y seguían las mujeres subrepresentadas, por supuesto, pero ahí en esa reforma se incluye una cuota por primera vez en el principio de representación proporcional, porque el 70-30 era para candidaturas de mayoría relativa. Y ahí se dice, bueno, en cada 3 segmentos de 3 candidaturas tienes que poner una de género distinto. Ya sabrán también cuál era la de género distinto, ¿verdad? Empezaron a figurar en las listas de representación proporcional de los partidos las candidaturas de las mujeres. ¿Y qué pasaba? Que en los 3 primeros segmentos, por lo menos, iban a ir 3 mujeres de cada 9 candidaturas. Pues esto agarró un sentido porque ya la cuota del 70-30 en mayoría relativa era obligatoria en el 2002 y esto de la RP también ya tenía un sentido para efectos de obligatoriedad. ¿Qué pasaba si no cumplían? Pues se sancionaba el incumplimiento y se podía llegar a negar la candidatura. Con este esquema del 2002, pues empezaron a impugnar las mujeres, eso es importante. Y los primeros reclamos que se recibieron en el Tribunal Electoral fue de mujeres que reclamaban un lugar en esa lista de representación proporcional. Así que así llegamos con juicios en donde sí se ordenaba que a las mujeres se les pusiera en un lugar de estos segmentos y llegamos al año 2008. Y ahí se da un primer cambio en el sistema de cuotas. Se cambia de 70-30 a 60-40. El 40 lo seguían ocupando las mujeres. No crean que ocupamos las cuotas y que hayan dicho, pues en el 60 van las mujeres. No, ahí estaban las mujeres todavía con esa posibilidad. Era una cuota obligatoria y también en las listas de representación proporcional también se abrieron las posibilidades de segmentos. Y aquí los segmentos eran de 5 candidaturas y en este segmento no se podía incluir más de 3 candidaturas de un solo género. Entonces empezamos a abrir los espacios en el sistema de cuotas. Con este sistema se impugna y llega una gran sentencia que ha sido paradigmática en temas de paridad, en temas de género, que es la sentencia del JDC 12.624 del año 2011. En ella fue un parteaguas. Fíjense bien que esa resolución del 2011, pues ahí lo que se atajó es que los partidos políticos evitaran incluir las acciones afirmativas y se les obligó a registrar candidaturas propietarias y suplentes del mismo género. Aunque parezca un tema pues que ahora se nos hace muy común, muy cotidiano, fíjense que hubo casos en los que para cumplir con la cuota, como propietarias ponían a las mujeres, registraban a las mujeres, ponían sus suplentes y cuando ya accedían al cargo, las propietarias que accedían al cargo renunciaban y entonces entraban los hombres. ¿Qué se generaba con esto? Que sí contendían, pero ya para ocupar el cargo pues se rompía la lógica del sistema de cuotas. Con estas resoluciones llegamos al año 2014 y en el 2014 logran las mujeres legislativas y esto hay que resaltarlo porque son logros, ¿eh? Uh-huh. Las mujeres de todos los partidos se unen y logran incluir en la Constitución que el principio de paridad, 50% mujeres, 50% hombres. No fue algo sencillo. Si ustedes platican con las legisladoras, siempre andaban ahí negociando y todo, pero incluyeron el principio de paridad en la Constitución. Y esto es lo que abre un gran margen para que las autoridades electorales podamos entrar en acción. Muchas de las cuestiones que se han logrado en paridad, las autoridades electorales hemos sido las impulsoras. El Tribunal Electoral
desde el enfoque de la garantía de los derechos en las interpretaciones constitucionales, y el INE, acuérdense que en ese año cambia de IFE a INE, es una reforma amplia, y el INE también empieza a trabajar en temas de paridad para la exigencia. Y otra cosa relevante es que se conserva la obligatoriedad y en su caso la sanción de negativa de registro de no alcanzar la postulación de candidaturas de forma paritaria. Y con este esquema, agarrados ya del principio, y hoy fíjense, me llama mucho la atención porque hay un artículo que dicen que la paridad es inconstitucional, pero caramba, si el principio de paridad desde 2014 se incorpora a la Constitución como principio, no como cuotas, salimos del sistema de cuotas, entramos a la lógica de los principios y la paridad ya es un principio reconocido constitucionalmente. Ahí empezamos a tomar medidas y hemos avanzado con esas reformas, pues nosotros alcanzamos a darle eficacia a los derechos porque ustedes recordarán que en 2015 vienen una serie de jurisprudencias que tienen que ver con las acciones afirmativas a favor de las mujeres, en las que se analiza que no son discriminatorias, porque se ha dicho que ahora se discrimina al género masculino. Pues caramba, son medidas de nivelación necesarias, y también se habla de las dimensiones de la paridad. Esto es muy importante porque a través de hicimos eficaz el principio de paridad a través de acciones afirmativas y no han estado ajenas a las impugnaciones. Llegamos a 2018. En 2018, en el INE, aprobamos una serie de acciones afirmativas, encabezamiento de listas, por ejemplo, en RP, porque siempre empezaban por hombres y luego iban alternando, ¿no? Hombre-mujer, porque ese principio también se exige, pero era muy difícil que alcanzáramos a tener mayor representación ya en las cámaras, porque pues siempre entraban los primeros lugares y se quedaban en ones y siempre entraban hombres. Así que en 2018, por primera vez, alcanzamos el 48.2% de mujeres ya legisladoras en la Cámara de Diputaciones. Y ahí todavía teníamos el pendiente de la de senadurías. En la de senadurías todavía no alcanzábamos la paridad. Pero en 2018 queda así integrado y viene otra gran reforma en términos de paridad. La primera vez, 2014, se incorpora el principio y en 2019 se amplía el principio, que es la reforma que le llamamos paridad en todo, paridad transversal. Este principio que dice para todos los cargos de elección popular, para todos los cargos. Eso es importante porque les va a cobrar sentido la discusión pública que hoy tenemos. Si dice para todos los cargos de elección popular y también para la incorporación de gabinetes y de todo el gobierno, pues entonces la paridad cobra una dimensión mayor. Y esta dimensión es que se van a garantizar la paridad no solo en el colegiado, en las cámaras, sino también en los órganos colegiados, sino también volteamos a ver a los órganos unipersonales y ahí salen las gubernaturas, ¿no? Lógico, si vemos la historia, ustedes pueden ver cuántas mujeres antes de esta reforma habían sido electas gobernadoras, ¿no? Teníamos 7 mujeres gobernadoras en toda la historia de nuestro sistema y 2 que se habían incorporado en estos itineratos que salen cuando alguien se va del cargo para ir a competirse. Entonces nosotros volteamos a ver eso desde el INE y aplicamos, como nosotros somos rectores ahora de las elecciones, emitimos un criterio que ha sido cuestionado, que sigue siendo cuestionado, pero que logró dar garantía y eficacia al principio de paridad. En resumen, creo que esa es la historia de la paridad, claro, y yo creo que después entramos a lo actual, ¿no? Sí, o sea, vemos cómo desde la década de los 90 ha habido interés por parte de las propias legisladoras, de grupos de mujeres, de organizaciones, pero para... no tanto, ¿no? Claro. O sea, 90
Pues nada. Sí, sí, aunque justo podemos observar como en la historia eso, hemos tenido solo 7 gobernadoras, ¿no? Bueno, un poquito más con estos interinatos. Consejera, a ver, vemos todo cómo ha sido un camino un tanto difícil, digamos, ¿no? Por estas resistencias también desde los actores políticos, los propios partidos. ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional para que se observe este principio de paridad? ¿Cuáles son las funciones del instituto en este sentido? Bueno, nosotros nos lo hemos tomado muy en serio, Vero, muy, muy en serio. La paridad nos la tomamos muy en serio porque, miren, como ha sido una construcción de lucha y de conquista de derechos, entonces tenemos que darle un sentido para que logremos la eficacia de los derechos de las mujeres. Primero, a apropiarse del poder. Pues sí, el poder también es cosa de mujeres. Y segundo, ahora estamos trabajando acá, ese poder lo ejerzamos sin violencia. Pero voy a lo primero. Las mujeres políticas conquistaron, se unieron y conquistaron poner en la ley eso. El INE se lo ha tomado muy en serio. Lo primero que hicimos fue para los cargos federales, que son diputaciones y senadurías, hemos generado acuerdos de acciones afirmativas que han permitido la incorporación de las mujeres a los cargos ya, a ser diputadas, a ser senadoras. Y esto ha permitido que tengamos hoy unas cámaras paritarias, tanto en el Senado, porque en el Senado de la República una acción afirmativa fue que se encabezaran las listas de RP con mujeres. Eso que parecía imposible en la política, se logró hacer y lo logramos y dimos el paso y ya demostramos que resultó eficaz porque vean ahora cuántas senadoras estaban. Naturalmente se había constituido paritario, pero ya con los ajustes de género se logró la paridad. Segundo, el INE volteó a ver a las gubernaturas, porque díganme ustedes, cada OPLE, cada instituto en su estado, ¿podía haber esta representación, este ejercicio del poder a nivel nacional en las legislaturas? Pues no. Cada uno podría haber analizado su propia historia y en su historia podían haber encontrado que ninguna mujer había gobernado y ahí podrían haber aplicado alguna acción afirmativa, pero no se hizo porque se concebía que los cargos unipersonales no entraban. Y como decimos coloquialmente, ¿quién se aventó el tiro? El INE. ¿Con qué? Con una interpretación desde los tratados internacionales, o sea, sí tenemos fundamento, nada de que no hay fundamento, desde el principio de paridad y todas las condiciones internacionales nos llevaron a hacer un acuerdo en el que exigimos, en aquel momento eran 15 gubernaturas y dijimos, pues pongan 8-7, ¿no? 8-7 siempre se ha entendido que el menor número les va a tocar a las mujeres, ¿no? Entonces, eso es también en las cuotas. Sí, claro. Pero bueno, vean ustedes, ese acuerdo se impugnó. El tribunal dijo que el INE no estaba facultado porque eso era una facultad reservada tanto al Congreso, a los legisladores, sí, como a cada uno de los estados, los congresos locales. Y les ordenó que legislaran. Y en esa medida, el tribunal lo que hizo en ese caso fue analizar el supuesto y garantizar los derechos. Así que si bien digo que el INE no estaba facultado, conservó el esquema de obligatoriedad en los cargos unipersonales para garantizar los derechos de las mujeres. Pero también nos dejó obligaciones ahí y nos dijo que nosotros teníamos que estar atentos, vigilantes y supervisar. Llegó el otro proceso electoral y ¿qué creen? Pues que los congresos no legislaron. Y entonces el INE tenía el siguiente proceso electoral, había también 6 gubernaturas y teníamos la disyuntiva, o nos quedamos con los brazos cruzados porque ya nos dijeron que no somos competentes, o revisamos el sistema constitucional y vemos que tenemos la obligación, acorde con el artículo 1, de garantizar los derechos de las mujeres. Y nosotros otra vez entramos
con eso. Vimos que los congresos no habían cumplido con el fallo del tribunal, que no habían legislado, y otra vez retomamos el tema y ordenamos que la mitad de las candidaturas o gubernaturas, 3 y 3, fueran para mujeres. No se impugnó ese acuerdo. Los partidos políticos transitaron, no se impugnó, y entonces se dieron una serie de sentencias en el ínter de juicios en los que el tribunal siempre nos mandató que supervisáramos y que vigiláramos. Era una obligación que teníamos. Y así llegamos a este proceso electoral. En este proceso electoral, donde hay 9 gubernaturas, ¿no? 9 estados con gubernaturas, y que hay, pues los legisladores no se han hecho cargo, salvo, por ejemplo, Jalisco, que Jalisco dijo, pues lo que diga la autoridad competente. Puebla reformó su constitución para incluir los temas de paridad, pero no delineó el marco normativo para ver cómo iba a operar y cómo iba a verse el enfoque en gubernaturas. Y Yucatán puso una reforma que dijo, el género que vayan a postular ahora en el 24, para el siguiente proceso electoral de gubernatura va a haber alternancia. Entonces, ¿cuáles son las reglas para garantizar la paridad? Pues no hay reglas. Por eso el INE, nuevamente, tomando en cuenta, y aquí no es porque tengamos la competencia, sino que tomamos en cuenta todas las resoluciones. Si ustedes ven el punto de acuerdo del tribunal, tomamos en cuenta todas las resoluciones de los juicios y de los recursos de apelación, en la que nos daban la obligación de darle un seguimiento, de garantizar los derechos, de vigilar y de supervisar. Y con esta medida, ahora sí lo que hicimos fue, es decir, tenemos esta obligación. Hay 9 gubernaturas, entonces pusimos una medida de nivelación. De las 9, 5 que sean para mujeres, porque todavía hay una subrepresentación de las mujeres. Y tomen en cuenta que en este ínter los partidos políticos regularon sus estatutos y ahí incluyeron cuáles son las reglas de competitividad para que las mujeres puedan ser postuladas en estados donde tengan presencia y posibilidades de triunfo los partidos políticos y no haya el sesgo de donde no pueden ganar. Y todo eso lo tomamos en cuenta. Y todas las reformas las leyes que en esos estados existen, ¿qué garantizan? Paridad en todos los cargos. ¿Qué garantizan? Pues ya los estatutos, que debe haber reglas de competitividad. Y con ese esquema le dijimos, acorde con tus reglas de competitividad que están en tus estatutos, acorde con la obligación que tienes de cumplir con el principio de paridad, fijo la medida de nivelación, tú eliges en cuáles estados, no les dijimos en cuáles, y postulas 5 mujeres y 4 hombres. La historia ya se la saben, fue impugnado, ¿no? Y a lo mejor más adelantito, pues comentamos esto. Pero hay algo importante, el INE no solo se queda ahí, hemos seguido trabajando para dar estabilidad al cumplimiento de paridad, tanto en las legislaturas, emitimos unas acciones afirmativas, un acuerdo de acciones afirmativas para este proceso electoral que vienen senadurías y que vienen también diputaciones, el cual está impugnado. Porque ahí se ven varias categorías, no solo la paridad, varias categorías, y en lo personal, pues fue un acuerdo dividido en el Consejo General en términos de avance de derechos. Vamos a ver qué dice ahí la legislación. Pero también fíjense que aplicamos la paridad, por ejemplo, cuando elegimos soples. Cuando elegimos soples, la integración de todos los soples son paritarias. Las presidencias tenemos enfoque de género. En el servicio profesional electoral, enfoque de género. Hemos tenido concursos solo para mujeres, acciones que lo que nos han permitido es ir quitando esta subrepresentación de los cargos de dirección, de los cargos ejecutivos, para incorporar a las mujeres. Y también lo hemos hecho a nivel interno, ahorita que estamos eligiendo a los consejos locales. Los consejos locales están integrados de manera paritaria. Y aprovecho aquí, les invito a que se inscriban a participar como consejeras a nivel distrital.
Necesitamos mujeres que se inscriban, mayores de edad, que se inscriban a ser parte de estos consejos, que son los que toman decisiones de dónde se van a instalar casillas, son autoridades relevantes. También ahí tenemos el enfoque de la paridad. Si ustedes ven, en el INE vemos la paridad de manera transversal en todas las actividades que realizamos y eso ha abonado a que un mayor número de mujeres se incorporen pues, a los cargos de dirección, ¿no? En lo público, en los de elección popular, impulsamos y que tratamos de quitar las resistencias de los partidos políticos, pero también dicen que el buen juez por su casa empieza. Y también aquí al interior, la Junta General Ejecutiva, pues ahora que pueda quedar integrada, tendrá que ser de forma paritaria, porque hay que aprovechar este momento de ausencias para concretar la paridad en las direcciones y en las unidades técnicas de este instituto. Así que nos tomamos muy en serio el tema de paridad. Claro. Y pues sí, pasando a esta resolución que fue objeto pues de análisis, es el acuerdo que usted menciona de 5 candidatas para las próximas elecciones. El tema era la competencia, ¿no? Si podía o no el INE hacerlo, pues a través de este acuerdo, o necesitaba ejercer esta facultad de atracción, consejera. ¿Usted qué opina sobre este primer punto? Mira, yo ya lo voté, Nancy, y yo estoy convencida de que nosotros teníamos la obligación derivada de esas sentencias de dar continuidad para supervisar que se cumpliera el principio de paridad. Y así quedó. Si ustedes recuerdan, este acuerdo originalmente había subido al Consejo partiendo de la base de que el Consejo tenía la competencia. El ajuste de los argumentos que presenté, que fue el que no se votó en ese primer momento indebidamente, era eso, hacer evidente que la historia en este tema lo que nos conducía era a acatar esas sentencias, a cumplir con lo que el tribunal ya había delineado. Y el tribunal había delineado, uno, que se debían garantizar los derechos de las mujeres para participar en términos de paridad en las gubernaturas. 2, no había hablado de la atracción, porque la atracción implica que los soples tengan la facultad y yo la hago para mí. Y recuerden que en la primera sentencia lo que se dijo era que los congresos eran los facultados. ¿Cómo el INE va a traer la facultad de los congresos? ¿No? Entonces, no, yo no creo que vayamos por ese lado de la atracción, porque la misma sala definió que eran los congresos. El problema es la omisión de los congresos, la resistencia a sentarse y a normar cuestiones que saquen de la subrepresentación a las mujeres en las gubernaturas. Y entonces lo que hicimos fue seguir todos los criterios, acatar esas sentencias y dar el modelo, pero fíjense aquí, claro que nosotros tenemos la facultad de generar estas medidas de ajuste. Las medidas de nivelación son precisamente para sacar más pronto esta subrepresentación y entonces yo no creo que tendríamos que haber asumido la facultad de atracción porque teníamos una obligación de derivada incluso de un incidente de incumplimiento de una sentencia. Entonces, con el esquema que teníamos del tribunal, lo que ya habían hecho los partidos en sus estatutos, salvo Movimiento Ciudadano, ojo, que él fue el que impugnó, él no ha cumplido todavía, nos presentó unos documentos fuera de tiempo, él ha impugnado todo este movimiento que hemos hecho para cumplir y hasta ahorita no tiene calificados sus estatutos por parte de este instituto porque le ha faltado documentación que presentar. Entonces ese mismo partido impugna y qué bueno que ahora ya quedó claro, porque ahora ese partido político tiene que convocar al proceso interno con las reglas muy claras de competitividad y de cómo va a ser el esquema de registro de candidaturas en gubernaturas. Así que yo creo que derivado de esto, pues nosotros teníamos el deber de darle impulso a lo que el Tribunal Electoral ya había dicho en varias sentencias. Consulten ustedes el acuerdo y ahí viene toda la historia, ¿no?
Claro, y luego el otro tema también polémico, ¿no? El número, si eran 5 o eran 4, porque un estado ya tenía legislación, ¿no? Sobre el tema de la paridad. No sé, también ahí usted señala, nos había señalado, ¿no? Que en el caso de Yucatán finalmente tampoco quedaba claro, ¿cierto? Si iban o no a concretar. Queda clara la regla de que el género que postulen hoy tiene que ser alternado en la siguiente elección. Esa es la regla clara que queda. Pero nosotros no les dijimos en qué estados iban a postular mujeres y en qué estados iban a postular hombres. La medida de nivelación fue en 5 estados, tú eligen cuáles. Y dentro de esos estados entra Yucatán sin ningún problema. Si ponen hombre, para el siguiente será mujer, de acuerdo con sus reglas de competitividad. Y si hoy registran mujer, para el siguiente será hombre. Yo no veo ningún conflicto, porque la regla es la alternancia para lo que viene, no la regla para la paridad en este proceso electoral. Y el INE no se metió a decirle a los partidos, mira, tienes estos niveles de competitividad y lo vas a hacer así. No, el INE lo único que dijo, de las 9, 5 para mujeres, para impulsar que más mujeres puedan incorporarse con tus reglas de competitividad. Y por cierto, nosotros les pedimos que esos criterios que también derivan del tribunal, de una sentencia derivada del caso Oaxaca de Hart, en donde ella alegaba que pues que no había criterios de dónde registrar a las mujeres, y ahí el tribunal dijo, los partidos políticos deben de tener claros y hacerlo saber antes a su militancia de cuáles van a ser los criterios de competitividad que van a elegir. Bueno, pues nosotros les dijimos, con tus reglas que pusiste en los estatutos, convoca los procesos internos y dale certeza a tus militantes de cuáles van a ser los criterios de competitividad que vas a elegir para el registro de estas candidaturas, 5 mujeres, 4 hombres. Yo no le veo ningún problema. A mí me dio mucho gusto la resolución de ayer. Claro. Más allá de enfrascarnos en la forma, lo que se hizo evidente fue el fondo, la paridad sustantiva. Me gustó mucho la intervención, una de las frases con las que inició la magistrada Yanin, en el sentido de que hoy la democracia o la concebimos con mujeres o no hay democracia. No puede verse hoy la democracia sin mujeres, sin la participación efectiva, eficaz de las mujeres. Y para ello seguimos trabajando duro desde las autoridades electorales. Esperemos el engrose, porque miren, todavía hay muchos retos en términos de paridad. Yo estoy segura que a nivel local, pues van a surgir sentencias, están las sentencias que dictan las salas regionales en estos temas. Y esos retos, lo que vamos a tener que hacer es, pasando este proceso electoral, sentarnos las mujeres desde las autoridades, desde los legislativos, y hacer el mapeo para preparar el modelo que se requiere en las entidades y a nivel nacional para que ya no haya peros, para que ya no haya ningún tipo de obstáculos, porque lo que estamos trabajando ahora son mínimos. Uh-huh. Y lo están viendo como obligaciones, como cosas que discriminan, y la verdad es que lo que viene después es articularnos con todos los enfoques, ustedes como jóvenes académicas, quienes estamos en las instituciones, quienes van a ocupar los cargos de legisladoras, y sentarnos a armar bien el modelo para que quede expuesto, quede expreso en las leyes. Y ese modelo, como todos, nos va a seguir representando oportunidades, porque siempre se busca, una forma de darle la vuelta, ¿no? Sí, o sea, lo ideal es, como dicen, que se legisle, ¿no? Y que se cumpla. Eso, digamos, hacia allá también sería lo ideal que caminara. Es decir, que el INE también no tuviera ya que emitir estos acuerdos, o... Pues mira, lo ideal es eso,
que se hagan cargo desde las leyes. Por eso tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Claro. Y ahí las mujeres legisladoras deben de trabajar para impulsar, son el 50%, para impulsar la reforma en la que diga todos los cargos unipersonales con estas reglas de competitividad, porque ellas son las que tienen más experiencia de lo que viven al interior de sus partidos. Y nosotros ahora ya hemos impulsado, junto con el tribunal y el INE, que en cumplimiento a esas sentencias, que los partidos políticos se hagan cargo de ponerlo en sus estatutos. Ya hay un modelo avanzado en los estatutos. Ahora hay que concretarlo con este imperativo que es la ley, para que no haya excusas. Y hay que revisar las fechas, acorde con lo que ellas también viven, para que les quede clarito a los partidos que las reglas se ponen antes, que no es el momento político el que define la participación de las mujeres, y ya quedó claro en la Constitución que las mujeres deben participar en las candidaturas. Consejera, y para ir cerrando la conversación, ¿cuáles son estos retos que usted vislumbra al respecto de la paridad de género en nuestros países? Ya nos apuntó algunos durante esta charla, pero ¿cuáles considera que son los más apremiantes para atender? El más problemático que yo advierto es la violencia. Porque miren, todo este camino que nos ha costado trabajo construir, pues ahora la incorporación de las mujeres, y eso está medido, está demostrado con análisis, no son afirmaciones sueltas, pues ha generado estándares de violencia muy altos para inhibir su intención de participar, o cuando ya se decidieron, pues para quitarlas del camino, ¿no? Con amenazas, violencias de todo tipo, la simbólica hasta la física. O sea, este tema de la violencia representa una de las prioridades que debemos atajar desde todos los ámbitos, ¿no? Desde los partidos políticos, que también ya modificaron sus estatutos, y fíjense, por ejemplo, Movimiento Ciudadano no quería incluir en sus estatutos las conductas infractoras las constitutivas de violencia, quería dejarlo en un protocolo. Llegamos hasta el tribunal, ¿no? O sea, fíjense nada más cómo están los esquemas patriarcales, la resistencia. Y otros partidos políticos tenemos las mismas resistencias. Entonces, la violencia en todas sus modalidades es uno de los temas fundamentales, porque cuando las mujeres no ejercemos nuestros derechos de manera libre, pues entonces tenemos el principal límite a ello. Ese es uno de los temas principales que hay que darle seguimiento. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos atajado la violencia que las mujeres han enfrentado en tema de recursos, por ejemplo. Tuvimos un acuerdo que también está impugnado, que al menos el 50% de radio y televisión y de financiamiento para campañas se debe destinar para las campañas de las mujeres. Díganme ustedes qué de inconstitucional, qué de ilegal es esta disposición. Pues es lo justo. Si hay 50% de mujeres compitiendo, también recursos se les tiene que dar, porque documentado está que no se les daba recursos ni radio y televisión. Entonces, ese reto que hoy tenemos es hacer eficaz ese acuerdo, ojalá se sostenga en la jurisdicción. Ya tenemos al menos el 40%, porque eso lo aplicamos en el proceso pasado, pero hay que dar el 50%. Yo no veo la razón de por qué no, en condiciones de igualdad, la distribución de los recursos. Y atajar los temas de violencia. Hoy estamos trabajando en el INE junto con nuestras áreas, nuestras posibilidades económicas, porque también el presupuesto y la reducción presupuestal pues le pega a las posibilidades que tenemos las instituciones de atender las obligaciones que tenemos derivadas de 2020, ¿eh? O sea, 2020, la reforma de violencia a esas 8 leyes tiene que tener un sentido. Bueno, pues el otro reto es el presupuestal,
porque nosotros estamos trabajando un modelo para atender los temas de violencia y proteger y dar seguimiento y dar una primera atención en términos de víctimas a las mujeres que sufran violencia en este proceso electoral. Estamos diseñando un modelo, nos estamos sentando a trabajar con la sociedad civil, con el PNUD, aquí mismo al interior del instituto, pero todo eso se traduce en recursos. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que yo veo para concretar la paridad, pero sobre todo para concretar este cúmulo de reformas que están encaminadas a que las mujeres, uno, ejerzamos nuestros derechos sin violencia, todos nuestros derechos, y que las mujeres tengamos la posibilidad de ocupar todos los cargos públicos en condiciones de igualdad. Pues muy interesante y también rescatar esto de que sí, ya es un hecho que entonces para el próximo proceso electoral pues los partidos deberán postular entonces al menos 5 candidatas mujeres a las gubernaturas, como dice la consejera, eso es de celebrarse, ¿no? Sí. Y pues muchas gracias por toda esta explicación tan vasta, tan rica, consejera. Consejera, le agradecemos que nos explique, porque como usted mencionaba, hay muchas dudas o cuestionamientos en la opinión pública de por qué se decidió lo que se decidió, incluso qué se estaba discutiendo en la propia sala superior, y agradecemos contar con estos espacios que ustedes nos brinden, también parte de su tiempo. Sabemos que tienen hoy sesión del consejo, entonces que nos brinden unos minutos para compartirnos esta información y aclararle al público pues qué es lo que decidió el instituto tal cual y bajo qué argumento se decidió, ¿no? Todo esto tiene un fundamento constitucional y el principio de paridad pues está ahí, de paridad en todo, que también sabemos, y como usted lo mencionaba, en tema de violencia política de género, incluso hubo recientemente esta reforma de 2020 que ya introduce tal cual la define, y ya no nos quedamos también en estos protocolos que fueron pues grandes esfuerzos por parte de las instituciones públicas para definir qué era la BPG, pero que ahora también pues ya tiene este sustento también legal. Consejera, muchísimas gracias por el acompañamiento esta mañana. Muchísimas gracias, Vero, Nancy, a ustedes para brindarme este espacio. La verdad, yo lo que quiero es que juntas construyamos esta conciencia de género, porque los obstáculos los enfrentamos desde el género, ¿no? Hay otras categorías, su programa es categorías sospechosas, hay otras categorías que tienen otros enfoques de problemas, pero las mujeres enfrentamos comúnmente como grupo de mujeres, que somos más del 50% de la población, obstáculos, retos. Miren, la violencia digital la podemos ver desde los movimientos de jóvenes en este mundo virtual, pero que también lo viven las políticas, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos en términos de estas modalidades de violencia. Sí, claro. Y la idea es, oigan, pues estar todas en cada quien en nuestros espacios, trabajando de manera conjunta, articulada con los datos que tenemos. Nosotros debemos de tener datos ciertos y hacer frente a todos estos embates que desde los partidos políticos, el poder, ¿no? Porque fíjense ustedes las reacciones a las mujeres, son muy severos desde el poder cuando se ejerce estas facultades y se califican las acciones que se están haciendo violentas. Entonces, en conjunto, las generaciones completas, porque tenemos que tener este diálogo intergeneracional, pues tenemos que ponernos a trabajar por nuestros derechos. Y yo lo que quiero decirles a todas y a todos ustedes es que, por supuesto que como consejera electoral, mi correo, mis redes, siempre voy a estar abierta a la comunicación y por supuesto también como persona, como mujer, en lo que podamos incorporarnos, hacer, proporcionar información que ya es pública, pues para seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria y por supuesto paritaria en términos de poder. Muchas gracias. Gracias, consejera. Pues ahora sí, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana en Categorías Sospechosas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En varias partes me han preguntado
¿por qué estudiar Derecho? La respuesta es sumamente difícil y al mismo tiempo sumamente sencillo. El hombre vive en sociedad. La sociedad se rige por normas jurídicas. Las normas jurídicas están en las leyes, en los usos, en la costumbre, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales del derecho y en los principios generales del derecho. Todos deberíamos de estudiar derecho para poder tener una vida en un estado de derecho, en donde las leyes se cumplan, pero para cumplirlas necesitamos conocerlas. Obviamente esto podría inducirnos a la conclusión, todos deberíamos de ser conocedores o profesionales del derecho. No, la sociedad requiere de todos, requiere de todas las profesiones, de todos los oficios, de todas las actividades. Pero el que se comprometa a estudiar derecho debe ser un hombre de Estado en cualquier actividad que se desempeñe. Estudiar derecho es necesario porque es el régimen de vida y la sociedad, la familia, el planeta, solo van a poder subsistir si el derecho se cumple. Estudien derecho, por favor. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.